este espacio que se llama Contacto de la Agencia de Noticias Fides. En esta oportunidad vamos a conversar con la diputada Toribia Lero, que hoy se lanzó una coordinadora con los pueblos indígenas con miras a las elecciones generales. Por favor, diputada, si nos puede explicar. Hoy nos hemos congregado representantes de los pueblos y naciones indígenas, sectores populares, ambientalistas, defensores de derechos, en una gran coordinadora democrática, indígena y popular, con miras a las elecciones 2025. No podemos quedarnos atrás. El país necesita unidad, el país necesita cambios profundos, estructurales. Y lo más grave, lo que ha ocurrido en el país, es que todo este descalabro, crisis económica, institucional, judicial, crisis moral, lo han hecho a nombre de los pueblos indígenas, a nombre de los sectores sociales. Han hecho creer al pueblo boliviano que vivimos con una estabilidad y crecimiento económico cuando no era así. Entonces nosotros hemos resistido, hemos luchado desde los distintos ámbitos del país y hoy estamos presentes para decirles a nuestro país, a nuestro amado país, al pueblo boliviano, de que tenemos grandes desafíos. Y ese gran desafío es justamente participar en las elecciones 2025 con identidad, bajo un diálogo plural, intercultural, y tenemos que avanzar así para reconstruir nuestro país. ¿Cuál va a ser la función de esta coordinadora, por favor, diputada? Nosotros ahora estamos articulando, sumando, tejiendo, trenzando las alianzas para justamente fortalecernos de cara a esas elecciones. Yo creo que los distintos pasos que vamos a dar lo vamos a ir planificando en el transcurso de estos días, porque han llegado muchos hermanos de distintos rincones del país. Entonces vamos a planificar y vamos a estar haciéndoles conocer al pueblo boliviano los diferentes pasos que vamos a dar. Pero sí estamos seguros de que vamos a avanzar y ya no vamos a permitir que el más suplante nos diga que vamos a decirles de que ser indígena no es ser masista. Los indígenas somos sujetos de derechos y como sujetos de derechos vamos a participar en las elecciones para construir y construir nuestro país. ¿Esto será un vínculo para que el bloque de oposición democrática pueda ganar espacio en las áreas rurales, diputado? No se trata de ganar. Ustedes han escuchado las distintas manifestaciones de los representantes de los hermanos indígenas. Es que los pueblos, las naciones indígenas, sectores populares, ya no vamos a volver a ser esclavos, ya no vamos a volver a ser congos políticos. Lo que vamos a hacer es ejercer nuestros derechos políticos con miras a las elecciones 2025. No estamos pensando, estamos tejiendo, y de todo ese tejido va a salir un gran propósito para encarar las elecciones y siempre pensando en el destino de nuestro país. O vamos a hacer la nueva Cuba de Nicaragua y Venezuela, o vamos a recuperar la democracia para construir un país distinto, en unidad, interculturalidad, un país diverso, un país hacia un futuro mejor. Usted decía, ser indígena no es ser masista. ¿Qué es ser indígena actualmente en el país, por favor? Los indígenas realmente estamos siendo mal. Todo lo que ha ocurrido en este país lo han hecho a nombre de los indígenas. Echar cianuro, mercurio a los ríos amazónicos, aprobando leyes, toda esa mayoría aprobando. Los incendios amazónicos, las grandes corrupciones que se dan en el país, todo lo hacen a nombre del indígena. Lo que ha ocurrido con las elecciones judiciales, lo mismo todo está allá, y no somos eso. Nos quieren hacer ver a los pueblos, a los indígenas, como lo peor, como la gente que no sirve, como la gente que solamente sabe aplaudir cuando no somos así. Entonces han reducido al sujeto indígena a una representación político-partidaria. O sea, si se va el MAS, si el MAS, el movimiento al socialismo desaparece, el indígena va a desaparecer. Si le ganamos al MAS, hay que pisotear esa constitución política del Estado que hace mucho daño. Así piensa la gente cuando no es así. Aquí hoy los hermanos han expresado cómo más de 40 años han estado trabajando
que lo que tendría que ser el Estado plurinacional. Entonces esa historia a veces los hermanos no lo saben, piensan que con el más fuerte ha mentido cuando no ha sido así. Entonces ser indígena no es lo mismo que ser indígena es dignidad, ser indígena es sueño, ser indígena es camino, ser indígena es capacidad, ser indígena es una persona que realmente siente, ama su país. No podemos hacer los ricos a cosas que saben. Entonces hay muchos valores, principios todavía que decirlo, pero en esos momentos solamente hemos venido a dar la cara, a decirles estamos aquí, hemos resistido, no llorando, no ocultos, sino luchando, denunciando, defendiendo el territorio, los recursos naturales. Con esta actividad, ¿qué tipo de mensaje envían a este bloque opositor democrático que se está reconstruyendo a partir de Tuto Quiroga, Samuel Doria, Carlos Mesa? ¿Qué mensaje le dan? Hace unos instantes uno de los miembros que participó de aquí, que es indígena, decía, si es que no nos toman en cuenta, este bloque opositor no puede ganar las elecciones judiciales. Es que el país está llamando a una unidad, a una gran unidad democrática, pero nosotros planteamos una gran unidad democrática e intercultural, una gran unidad democrática para salvar el país. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los pueblos indígenas? ¿Dónde están los otros sectores sociales? Tenemos que estar representados. Ya no podemos creer en ese cuento, la izquierda, la derecha. No, en estos momentos el país nos necesita cada uno de las y los bolivianos para salvarnos, porque realmente estamos cayendo en picado, estamos en un caos. ¿No? Y tenemos que salvar. De eso se trata. No se trata simplemente de ir a unas elecciones y elegir un presidente. No se trata de eso. Realmente es un peligro grande que tenemos que enfrentar y por eso hay que pensar, pero hay que pensarlo bien. No simplemente, como decían los hermanos aquí, ser congos políticos, sino tenemos que participar con identidad, con representación, acorde a lo que es la realidad boliviana ahora. Porque ese pequeño avance que hemos visto, a pesar de todo, no es la lucha de un partido, es la lucha incansable, histórica de los pueblos y naciones indígenas y de los sectores populares, de los sectores olvidados, y también, por qué no decir, de mucha gente de clase media que ha luchado y que apuesta por convivir en un país más justo, más equilibrado socialmente, ¿no? Entonces son a esos sectores a los que necesitamos y con las que estamos haciendo un esfuerzo para hacer ese tejido de alianzas rumbo a las elecciones. Muchas gracias, diputada. Agradecemos a la diputada Toribia Lero, quien también nos atendió y nos explicó que esta coordinadora de bloque de unidad es una coordinadora con los pueblos indígenas, está con miras a las elecciones generales. Y bueno, también en este lugar es la plazuela que está frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se ha desarrollado este evento desde horas de la mañana. También se puede observar que hay dirigentes como el señor Manuel Morales, también está el señor Rafael Quispe, quienes acompañaron a esta actividad. A ver, en unos momentos más vamos a conversar con algunos de ellos, están sacándose algunas fotos. Vamos a conversar qué es lo que opinan también sobre esta actividad, que bueno, está apuntando también a ir a derrotar al movimiento, al socialismo, el 17 de agosto, día fijado para las elecciones generales. Hoy ha sido una actividad donde se ha lanzado una coordinadora de la oposición, se podría hablar así, con los pueblos indígenas y el área rural en general. Están aún sacándose algunas fotos. Vamos a conversar también con don Manuel Morales, a ver qué es lo que opina, cuál es su criterio al respecto sobre esta actividad que hoy se ha desarrollado. Que nos saque la vez una foto. Ahí está. Don Manuel, por favor, estamos en vivo en la agencia de noticias Fides, en este espacio Contacto. Si nos puede explicar cuál es la visión que tiene esta actividad, también el lanzamiento de esta coordinadora, es lanzar una candidatura indígena, por favor. Sí, de eso se trata. La democracia no es patrimonio de los partidos tradicionales ni del movimiento al socialismo. La democracia tiene que florecer
el bloque opositor es muy grande, es un abanico multicolor y por lo tanto esta coordinadora está proclamando a Toribia Alero como candidata a la presidencia, lo cual nos conmueve porque es mujer y es mujer indígena, doble virtud. Por lo tanto nosotros desde el CONADE y en calidad personal queremos fomentar que nazcan candidaturas que vienen de abajo del sujeto social, del sujeto histórico, y por lo tanto esto le hace mucho bien a la democracia y esperemos que no solo sea Toribia, otras mujeres y otros hombres que den sus nombres para que el pueblo vaya eligiendo cuál va a ser el candidato oficial de la oposición para pelear por el poder. Cierro esto. Después de muchos años tenemos vocación de poder. Las organizaciones, la gente que no está en las calles defendiendo la democracia, los derechos de los pueblos indígenas, tenemos ahora sí vocación de poder. Vamos a ir por el poder. ¿Quiénes le están patrocinando o impulsando esta candidatura? ¿De qué está conformado esta coordinadora, por favor? ¿O de qué instituciones, organizaciones sociales, por favor? Sí, sin querer mencionar a todos, está el Movimiento Vida. He podido observar una gran cantidad de exdirigentes del CONAMAC. Están también exdirigentes sindicales de las SUTV, de las federaciones. Casi conozco a la mayoría, es gente que ha estado resistiendo en los territorios, la ofensiva del MAS, han estado discriminados.